y por lo tanto Florencia es la que también va a estar interviniendo en el WhatsApp y asistiéndome en todo lo que ustedes necesiten. Tanto ella como yo estamos a disposición de ustedes para las cuestiones ya sea administrativas u otras consultas más personales. En algunos casos, si ustedes me preguntan individualmente, y yo creo que es un tema para compartirlo en la reunión grupal, les voy a decir, bueno, lo vamos a charlar en el próximo encuentro. Si es algo que yo puedo resolver o que les puedo responder en ese momento, los guío, no hay problema. Trataremos de que se use también el foro, más que nada, porque ahí hay preguntas que se pueden compartir con otros compañeros, y ustedes me dicen que se escucha cortado. Ahora se escucha bien, profe. Ahora está Yo la escucho bien, profe. Bueno, perfecto. De todas formas queda grabado, ya puse para grabar, así que bueno, tratemos de que la conexión funcione bien. Por las dudas, apaguen los audios, ¿no? Los demás apaguen los micrófonos y las cámaras, así tenemos mejor conexión. Perfecto. Bueno, ya estamos en 52, faltan poquitos. 55, creo que faltará una sola persona más. Bueno, ahí te veo, Flor. Por la duda, Flor, avísame si me voy olvidando algo en el camino. Bueno. Bueno. Entonces vamos retomando. A partir de estos crímenes aberrantes que nos habíamos encontrado, la situación es justamente que el ámbito de la psiquiatría, que empieza a dejar, ¿no?, la mirada mezclada que tenía con respecto a la locura, una locura que era muy abarcativa, pero que no podía designar puntualmente qué era la locura en sí, era como todo, la locura era todo, ¿no? Entonces, en ese punto, la psiquiatría, que recién empieza a generarse, ¿no?, yo voy a tratar de ordenarle los conceptos. Viene primero la medicina desarrollándose, la medicina clínica, ¿no? Luego de esta medicina clínica aparece una medicina legal que va a intervenir en estos espacios donde el cuerpo supera el cuerpo individual, ¿no?, por el factor conducta, y va a traspasar al cuerpo que es el cuerpo de lo social. Algo tiene que decir esta medicina, porque ya que conoce el cuerpo, puede conocer cómo aplicarlo también al cuerpo social. Porque el objetivo primero es mantener, recuerden apagar los micrófonos porque se escuchan los sonidos. La propuesta era mantener el orden social, ¿no?, de cualquier tipo de sociedad. Por lo tanto, ¿no?, se aplicaba el discurso jurídico, ¿no?, que iba a impactar sobre lo penal, básicamente, sobre aquel que hubiera cometido un delito y se le tenía que adjudicar una pena. Pero cuando esta pena se dificultaba, porque los jueces empiezan a interrogarse cómo hacen, no sé quién es Vale a Morelli, pero se escuchan los sonidos de papel. A ver, Vale, ¿podés apagar el micrófono? Tengo a Vale, a Camila iPhone con micrófonos abiertos. Y tengo un teléfono que termina 426 con teléfono abierto. Si lo pueden apagar, buenísimo. Entonces, lo que nos encontramos es que en esta dificultad de poder entender, bueno, qué pasa con ese otro que no puede dar explicación, no puede ser responsable de su acto, y de ahí ustedes van a encontrar en el próximo texto, que yo me estoy adelantando, el de Foucault, van a encontrar que se va a hablar de la responsabilidad civil, porque la palabra responsabilidad sale del campo de la responsabilidad civil. Y por lo tanto, esto nos va a permitir entender lo que les comentaba antes. La responsabilidad es una garantía, es un seguro, ¿no? Y que no puede tener una garantía sobre su conducta, no es una persona
que pueda entonces ser evaluada para penar. Es una persona que puede ser evaluada para ver si fue consciente o no de su acto, ¿no? Ahí lo que vamos a encontrar, estoy tratando de leer los mensajes, ahí lo que vamos a encontrar es entonces que, por un lado, se tiene en cuenta lo que sería la responsabilidad civil, luego viene la responsabilidad penal adjudicada en la relación del actor con el acto, es decir, esa unión de la motivación al crimen, y lo que va a incluir esta mirada nueva, ¿no?, que va a ser del médico especialista, de poder perfilar o diagnosticar sobre la locura, que va a ser el psiquiatra. En un primer momento era el alienista. Este alienista era el que decía quién es el sujeto que tiene que estar encerrado en un manicomio y quién no. Pero luego este alienista va a empezar a participar un poco más, ¿no?, en esta medicina legal, porque va a tener que diagnosticar con nuevos paradigmas las situaciones sociales. De ahí que esta secuencia de crímenes aberrantes va a ser lo que llame la atención, ¿no?, en esta Europa de inicios del siglo XIX, y durante los años 1800 a 1835, la sumatoria, ¿no?, de crímenes que se adherían a la locura pasan a ser revertidos y son tomados como locura todo crimen o crimen todo locura. Esa mezcla indiferenciada es lo que le va a dar posibilidad a que se inserte, no invitado, ¿no?, sino un poco impuesto, el discurso médico con la especialidad de la psiquiatría. Empieza a generarse la psiquiatría por una cuestión social, no es invitada. El discurso del derecho no está tranquilo ni cómodo, viendo cómo los sujetos que cometen crímenes se les escapan del encierro en una cárcel y pasan a otra modalidad, que será la de un tratamiento, y será la modalidad de declararlos no conscientes o no responsables de sus actos, y por lo tanto, ¿no?, internados en un espacio manicomial. Todo esto lo que va a significar es justamente que no haya posibilidad de que sean muy amigables los vínculos en ese primer momento, ¿no? El derecho no tenía ganas de que le saquen la potestad de evaluar y de juzgar. Y sin embargo, bueno, lo social opera un poco más profundamente, y yo en este punto pregunto a quienes han podido ver la serie El Alienista, que está en Netflix, y no sé si lo pueden ver por otras vías. Para los que no la vieron, la sugiero porque es justamente esta la introducción a la temática. Inicio del siglo XIX, en Europa, ¿no? A ver, ahí me dice Alejandra, que está muy buena, tal cual. Alejandra, a ver, ¿querés abrir el micrófono y comentarnos? No nos cuentes la historia, pero comentanos cómo ves la figura del alienista. No le anda el micrófono. Bueno. ¿Alguien más la pudo ver a la serie esta que se llama El Alienista? ¿Por qué me gusta esta serie? Porque lo que muestra es justamente la interrogación. Ahora no me acuerdo si esto ocurrió en Londres, está orientada, muy bien orientada. ¿Qué me dice Alejandra? La vi hace mucho, pero me intrigó porque algo sabía de la relación con el derecho. Bien. Si es en Londres, me dice Lisa, perfecto. Bueno, yo también la vi hace mucho, pero a veces la memoria me funciona bien. ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? Ocurre que empiezan a ocurrir una serie de hechos no sin motivación y con toda una secuencia, como que hay un asesino serial. No quiero dar muchos ejemplos, no quiero adelantarme para que ustedes la puedan ver y la disfruten. Lo que me gustó mucho es el lugar que empieza a tener el alienista, un poco metido y un poco invitado, y cómo de pronto se le queman los papeles a lo que sería el discurso policial, no saben por dónde seguir la investigación,
no saben por qué se ataca a un grupo, ¿no? Puntual, y es también un denunciante de una situación donde nadie sabía, ¿no? Porque esto es histórico también, que esto ocurría. Nosotros tenemos otra versión, ¿no? que ocurren transgresiones a nivel de las mujeres, pero no a nivel de hombres, y bueno, no quiero quemar el tema. A ver qué más me están diciendo. Candelaria, yo también la vi, pero hace mucho. Lisa, aclaro que al principio es medio morbosa la serie, pero está muy buena. Bueno, hay que ver qué se entiende por morboso. La palabra morboso significa enfermedad. Quizás son los detalles visuales que pueden o no impactar, depende si a ustedes les gustan las series de investigación, pueden correrse de la mirada obscena, ¿no? Lo obsceno es lo que está exagerado. Alejandra dice, incluso el mismo alienista se queda sin medios para explicar los crímenes, ¿no? Porque él va generando como teoría y práctica, eso es lo interesante, y eso es justamente lo que quiero mostrar. En el texto de Foucault ustedes van a encontrar que él también va a hacer ese recorrido, y va a decir que luego de 1835, y acá volvemos a la línea histórica que ustedes después van a poder seguir completando con los nuevos datos, a partir del año 40, el discurso de la psiquiatría da un diagnóstico para esta situación o esta secuencia de crímenes, y lo va a nombrar como monomanía, ya que estas personas cometían un único crimen y nunca más. No era que ya tenían registro o mostraban signos de ser una persona peligrosa, loca, o que tenía algún tipo de dificultad mental, sino que de pronto y espontáneamente aparecía esta cuestión. Para lo cual el psiquiatra va a justificar su necesidad de inclusión, ¿no? Y de estatus, diciendo que solamente, ¿no? Y esto lo repito porque es un dato muy importante, solamente la mirada de un ojo experto puede diferenciar y encontrar la locura, ¿no? Y separarla de la simulación. Esto es tan impactante que se hace hasta necesario, ¿no? Suponer el trabajo integrador de lo que sería, por un lado, el discurso del derecho con el discurso de la psiquiatría, porque si no se determinaba si era simulador o no, que eso lo vamos a trabajar la semana que viene con la segunda parte del trabajo práctico, dividámoslo en dos partes. El caso Vivado, de José Vivado, va a ser la segunda parte. Lo vamos a trabajar la semana que viene porque toda esta introducción les va a ser útil a ustedes para que puedan entender lo próximo. Si no es como mucho material. A ver, me dice Jimena, profe, ¿puede repetir esa última frase? ¿Y cuál sería la última frase? Solamente la mirada de un ojo experto, ¿no? Puede encontrar o diferenciar la locura de una simulación. Lo que le interesaba al discurso del derecho, que no se le escape un criminal, que no se haga loco, ¿no? Entonces la psiquiatría va a dar la garantía de decir, yo soy médico, médico legal, pero a la vez soy especialista en leer, ¿no? Y de encontrar la locura donde otros expertos no la pueden ver. Esa garantía, ¿no?, generó una seguridad que necesitaba el discurso del derecho para volver a encerrar al sujeto que comete una transgresión, ya sea en una penitenciaría cometiendo, cubriendo o cumpliendo una pena, o en un manicomio, iba a estar de todas maneras bajo una medida, ¿no?, que lo iba a tener encerrado. ¿Se entiende entonces? Bien. Esto lo van a encontrar en el texto. En este texto que le dimos van a encontrar una parte, pero todavía no, porque esto es en lo que pasa en la Argentina, pero hay algunas referencias en el texto de penalidad y moralización. Lo que pasa es que este año nosotros elegimos un texto más corto, porque el año pasado era muy largo, y quizás este año ustedes hubieran necesitado el texto anterior, que era más largo, pero un poco pesado. Si lo tienen que leer solamente es un poco pesado.
a mí me parece que hace falta referencias y quizás el dinamismo que le puede dar el discurso del profesor, ¿no? No necesariamente mío, pero para hacerlo un poco más digerible e interpretar la historia, para que ustedes puedan entender para qué tienen que pasar por este trámite, por este texto. Bueno, Andrés me dice, la película Atrapados sin salida describe bastante esto de criminalidad y locura perfectamente. Yo a esa película la daba en el seminario con el profesor Degano, daba un taller de video debate, y ahí tocábamos la temática de inimputabilidad, que ya vamos a trabajarla, pero ¿qué es un poco esto? La inimputabilidad es la imposibilidad de aplicarle una pena a alguien que no puede leerse como consciente o responsable de su acto. Así que bueno, es tal cual, hay un montón de películas maravillosas, divinas, que nos ejemplifican esto. Bueno, volviendo un poco, porque si no me voy de tema y por la hora me quiero apresurar, tenemos que en 1840 aparece el diagnóstico de la monomanía homicida. En el texto no lo van a encontrar como monomanía homicida, sino como monomanía, que quiere decir una manía o una locura sola. Luego, nosotros la vamos a poder mencionar como monomanía homicida, porque se le agrega este matiz de que la única locura que comete es matar, ¿no?, al otro, matar a un otro. Es contra la naturaleza familiar o de la intimidad familiar, porque se agrede a los vínculos, no es algo explicable, es para lo moral sin razón, y entonces ahí vamos a encontrar por qué la moral es tan importante, porque la moral viene de la religión. ¿Por qué la religión entonces es tan importante? Vamos a hacer un poco más de historia, esto no está en ningún texto. Traten de prestar atención. Más o menos en los siglos XI y XII, cuando ya el auge de la religión cristiana había llegado a la cúspide, porque también se habían adherido los distintos reyes, y la habían ofrecido como única religión, o la religión predominante, la Iglesia empieza a tomar mucho poderío, porque los monarcas le dan un poder importante, empiezan a generar grandes ingresos, y la Iglesia va a tomar un ejército propio. Primero va a convocar a los reyes con sus ejércitos, en nombre de la Sagrada Iglesia. Luego de perseguir a los herejes y de perseguir a los incrédulos, o los que no querían pasarse la religión, van a perseguir a otro grupo, se va a perseguir al grupo de quienes eran leídos como sujetos riesgosos para el factor del orden social. Recordemos que están los 10 mandamientos de la ley de Dios, que no casualmente sirven, porque son 10 mandamientos que ajustan la sociedad para que se agrupe y no se transgreda. Porque hay una tendencia, como dice Freud, tenemos la pulsión agresiva que tiende a hacer lo que tenga ganas. Esta tendencia plantea de que en crudo, el hecho en crudo, y nuestras pulsiones en crudo, sobre todo la agresiva, es: si me gusta la mujer del otro, se la robo; si me gustan los bienes del otro, se los saco; si me molesta el otro, voy, me peleo, y si quiero lo mato, y así ando por la vida, y sería muy feliz, pero caramba, el otro me ofrecería para mí me ofrecería las mismas respuestas. Por lo tanto, sería muy peligroso. Y ahí entra el tema del lazo social. Desde lo social lo podemos ver como el pacto social. Desde lo psicológico, el lazo social. Entrar en la agrupación, de convenir, dominar las pulsiones, controlarlas un poco, para sufrir el malestar en la cultura, pero obteniendo la cobertura de lo que significa el avance social, cultural y científico. Todos somos más que una de las partes. Bien. Por lo tanto, la Iglesia, en los años 12 y 13, que va tomando mucho poderío, empieza a perseguir con la Inquisición, cuando ya se quedó sin herejes, a otro grupo de enemigos que van a ser
las mujeres. ¿Por qué eran peligrosas las mujeres? Porque tenían algo incontrolable. Lo que hacían las mujeres, a la lectura de la Iglesia, era distraer al hombre a través de la sexualidad. Eran objetos de deseo. Y por lo tanto, el hombre prefería quedarse con ellas y no salir a trabajar. De ahí esta imposición de tener que generar un matrimonio, solamente a tener relaciones para tener hijos, y bueno, un montón de cuestiones que apuntaban a la limitación y a ir encuadrando, poniéndole límites a lo que serían las pulsiones en crudo. Esto iba a permitir, bueno, que se sublimara, iba a permitir que la sociedad pudiera avanzar y mejorar, y sobre todo, dominar la pulsión agresiva. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Fíjense, estoy mezclando un poco de la clínica que ya conocen ustedes, estoy mezclando un poco de lo histórico, que podemos leer que hasta a finales de la Edad Media, ya siglo XVI, XVII, la Inquisición, la inquisitio es la interrogación, habían generado un gran mecanismo de dominación a lo social a través de lo terrorífico. Habían matado tantas personas que lo que hacía el inquisidor era ganar dinero por persona. Entonces tenían que conseguir que se declarara en esa confesión a alguien más, se incluyera a alguien más. Entonces en la inquisitio, en la interrogación, siempre tenía que haber una confesión de alguien más. Y ese otro, de no poder soportar tanto sufrimiento, terminaba nombrando quizás al que menos quería, al que menos conocía, o a cualquier otro. De pronto el pueblo empieza a rebelarse, porque ya no quedaban mujeres, sobre todo. Empieza a rebelarse porque esta idea de la brujería, del pacto con el diablo, con Satán. Satán en árabe significa el enemigo. Hace que en algún punto el pueblo diga, bueno, basta. Coincide con el tiempo donde los reyes dejan de pelearse entre ellos por ver dónde ponen el límite geográfico, y empiezan a darse cuenta que la Iglesia tiene demasiado poder. Es en ese momento donde lo que proponen es, bueno, compartir el poder. Volvamos a tener el poder nosotros, el ejército es para nosotros, la Iglesia está bien, pero no tanto. Sin embargo, hoy sigue vigente porque en las monarquías que todavía hoy imperan, el acto de darle el trono o la corona, nombrar a un nuevo monarca, lo sigue haciendo el representante de la Iglesia. Y lo que él dice es, en nombre de Dios, te concedo el poder de gobernar. Es fantástico escuchar todo esto. Si alguien alguna vez tuvo oportunidad de ver fotos o viajar a Europa, puede ver que en los cascos antiguos, donde está toda la muralla, está el castillo y la iglesia o la catedral siempre vinculados a la muralla. Es lo que contiene, parece mamá y papá, es lo que contiene al pueblo. Eran poderes muy fuertes, se acompañaron por mucho tiempo, pero la monarquía empezó a ver que le convenía restarle poder y dejarlo más simbólico, porque si no, nunca iban a crecer. Esto es lo que se logra cuando se pasa a la modernidad. El Estado empieza a necesitar que se le dé valor al poder del gobernante. Entonces aparecen con el iluminismo las nuevas teorías que plantean el por qué el pueblo necesita ser gobernado. Pensemos la función de la pirámide, una cabeza que controle y el grupo de abajo tienen que ser los más obedientes. En esa pirámide, o en esa verticalidad, lo que se plantea es que sin un gobernante que se habilite, no puede haber un control social. Siempre la palabra va a ser sobre el orden social o el control social. En un primer momento van a aparecer estos pensadores, Rousseau, Hobbes, Locke, donde van a tratar de pensar los modos de sistematizar el gobierno, de pensar cómo el pueblo tiene que sostener el pacto social y cómo las transgresiones le van a dar fuerza a la jurisprudencia
y a la creación de los sistemas penales, a la creación de los códigos penales, ¿no? Sobre fines del siglo XIX, principios del siglo, perdón, sobre fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Ahí volvemos entonces a nuestra línea histórica, ¿no? Principios del siglo XIX, crímenes aberrantes, 1840, primer diagnóstico, monomanía homicida, ¿no? Hasta 1870 se va a extender, ¿no? La adopción, ¿no?, de esta lectura, que fue una invención del discurso psiquiátrico. No existía una monomanía, pero a partir de ahí se van a poder sumar otros dispositivos de pensar cómo, ¿no?, la inadaptación social impacta, ¿no?, en estos modelos de orden social que se pretendía, y sobre todo en el Estado. Entonces, van a aparecer otras teorías, ¿no? Vamos a tener en 1857, ¿no?, en Europa, la teoría de la degeneración. Si yo les pregunto qué es la teoría de la degeneración, ustedes lo primero, si no leyeron nunca de esto, van a suponer que está relacionado. Me dice que me quedan 10 minutos, así que voy a tratar de resumir. Me dice que está relacionado con la sexualidad. No es así. No está relacionado con la sexualidad, solamente está relacionado con el desvío. Son generaciones desviadas. Eso es lo que significa degeneración. Deformación de la generación. Se lee que hay una sumatoria, ¿no?, de generaciones con defectos en su conducta, porque seguimos pensando desde lo moral, si vienen de padres que son alcohólicos, de una madre que tenía epilepsia, bueno, seguramente el hijo va a ser alguien que va a tener conductas desviadas y puede ser un criminal. ¿Se entiende? Se trata de pensar en la prevención. La teoría de la degeneración va a tener una lista interminable de conductas desviadas, como por ejemplo, aparte de la homosexualidad, que sí tiene que ver con la sexualidad, en ese momento se pensaba como un desvío, también estaba la cleptomanía, y otras muy variadas. Por lo tanto, era en ese momento interesante. Fue una teoría que se sumó a otra teoría que luego apareció con Lombroso, que se llama la teoría de la antropología criminal. La teoría de la degeneración va a estar relacionada con el desarrollo, ¿no?, de la ciencia positivista y la mirada de Darwin y su teoría de la evolución del hombre. Y la antropología criminal le va a dar más cuerpo a esto. Esto va a aparecer, nosotros lo vamos a marcar en el año 1876, con el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, César Lombroso. Lo leo porque ustedes lo tienen también en la línea histórica. César Lombroso lo que va a hacer es plantear que a través de estudios que él ha realizado en distintas poblaciones, tanto de delincuentes como de manicomios, va a encontrar características físicas similares. Esta teoría va a tener un impacto muy importante porque se va a creer que a través de la mirada, ¿no?, seguimos con la mirada clínica del médico, se va a poder pensar en la prevención de un criminal. Vos tenés características por tu altura, ¿no? El criminal nato era para él un criminal que había quedado en estado entre el salvajismo, como el eslabón perdido, entre el salvajismo y la civilización. Fíjense qué mirada, muy impactante. ¿Por qué? Porque lo iba a describir como el petizo, orejudo, con mandíbula ancha, cuello corto, manos gruesas, dedos cortos. Bueno, en realidad estaba describiendo una población que llenaba las cárceles, como llenaban los manicomios, que era una población de la pobreza. Eran los desnutridos. Es como si nosotros, no sé, vamos a un lugar y describimos las características de la población, pero en relación a la etnia, ¿no? Entonces, en ese punto,
el impacto va a ser sobre los resultados, van a ser todos iguales. Si yo me voy al norte, a Salta, Perú, ¿no? Van a ser personas bajas de estatura, van a ser con textura delgada, van a ser morochos de tez. Bueno, esto lo que se supuso era que entonces todos los delincuentes, todos los criminales, e incluso hay una descripción de mujeres, ¿no?, en la prostitución, volvemos a la moral, y a el robo, ¿no?, las ladronas. Es una teoría muy interesante, pero con un texto de la época, entonces es un poco engorroso. Ustedes lo van a trabajar en el teórico, pero por eso yo me adelanto para darle una continuidad. Más rapidito, llegamos entonces ya a la Argentina, cómo empieza a impactar en las primeras universidades la mirada de la psiquiatría, leída en la relación, en la unión con el discurso jurídico. Entonces aparecen las primeras cátedras de psiquiatría legal o medicina legal, aparece el primer proyecto de ley sobre los alienados. ¿Qué hacemos con estos locos? ¿No? La locura era un todo, antes estaban hasta mezclados con los delincuentes. Luego la locura, se sacaron a los delincuentes, pero seguía siendo un todo, ¿no? Luego pasó a tener un estatus con los primeros diagnósticos como enfermedad mental, y el psiquiatra se eleva, ¿no?, a una necesidad de ser convocado y ser solicitado para que opine. Empiezan a generarse diagnósticos, y ya no es la locura en sí, sino empiezan a tener la mirada sobre la enfermedad mental, la melancolía, la esquizofrenia, etc. Tenemos en 1891 el segundo proyecto de Locura y Ley, más adelantado, empezando los años del siglo XX, en 1900, vamos a tener a José Ingenieros, a Ramos Mejía. Todos ellos van a opinar sobre la criminología, van a ser médicos que van a trabajar la mirada, pero acá es lo interesante. Ya no es la psiquiatría exclusiva, ¿no?, como para diagnosticar y hacer tratamiento. Es una psiquiatría ampliada, ¿no?, que va a operar sobre las subjetividades y va a tratar de pensar cómo se genera un sujeto transgresor o delincuente. Lo que hace, por ejemplo, José Ingenieros en 1916 es escribir un tratado de criminología donde él va a explicar 3 causas, entre ellas está la antropología criminal, la heredada, pero también en la última causa él va a agregar, ¿no?, el hecho de que, acá me dicen el petizo orejudo, exactamente, acá se comprueba y se estudia el caso del petizo orejudo, que lo vamos a nombrar la semana que viene, y si lo quieren adelantar lo pueden encontrar. Lo que se va a ver en José Ingenieros es que él agrega el factor de lo social. Donde este sujeto crezca, eso va a tener un impacto en su personalidad. Y eso, que lo dice un médico, psiquiatra, criminólogo, legista, alienista, también psicólogo. Eso es empezar a construir un discurso de la psicología. El discurso de la psicología es hablar de la singularidad, de la historia y de la subjetividad. Es lo que vamos a encontrar en el caso de José Vivado, que lo dejamos para la próxima clase. Entonces, la próxima charla o encuentro virtual. Lo que yo quiero es que ustedes dividan el trabajo en 2, trabajen la primera parte, y esta segunda parte la vamos a dejar para que ustedes puedan encontrarse la semana que viene con una introducción a eso, pero léanlo, lean lo que dice el texto de penalidad y moralización, qué pasa con José Vivado, también hay una mirada de moral sobre el crimen que comete, cómo lo miran, qué pasa con los profesionales que tienen que opinar y construir pericias. Bueno, esto es lo más interesante. Para las preguntas, si no hacemos tiempo ahora en este espacio, que nos quedan 2 minutos, pueden seguir haciéndolas en el foro. Pero creo que más o menos les pude dar un pantallazo para que ustedes sepan por qué vamos a llegar a la Argentina, donde operaba sobre todo el discurso de era un poder en el Estado de algunos, y estos algunos, que era la oligarquía, eran los médicos y los abogados. ¿Por qué? Porque eran los que tenían
justamente estudios universitarios, la mayoría traídos de Europa. Por lo tanto, son los que pueden operar y opinar sobre lo social y cómo contener esta locura, ¿no?, que se le generó, este descontrol con respecto a los inmigrantes, ¿no?, que empezaban a llegar primero en una corriente migratoria controlada, invitada para poblar la Argentina, y luego otra que fue descontrolada y que generó un riesgo para lo urbano, ¿no?, los conventillos, que se llaman así porque se parecían a los conventos, en el hacinamiento, en el poco espacio. Bueno, todo esto es para que ustedes puedan entender el texto de penalización, penalidad y moralización. Acá me hacen una pregunta, solo esos dos textos hay que leer para la próxima clase, sí, es uno solo. Penalidad y moralización es los que tienen en el trabajo práctico. El trabajo práctico número 2, ese es del práctico y es el que vamos a trabajar conmigo. Después tienen el otro, que es el del teórico, que lo tienen que trabajar en el foro con la docente del teórico. Bien, bien, bueno, entonces se entendió. Cualquier pregunta en el foro también lo comparten para que yo, cuando la responda, lo puedan leer sus compañeros